Ok, buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se conectan más compañeros. Si no, damos inicio a esta sesión. Buenas noches, María. Buenas noches. Buenas noches. Ok, le doy la más cordial bienvenida a este segundo Espacios Abiertos para el Aprendizaje de la segunda unidad que estamos en el diseño de proyecto de solución. La sesión pasada estuvimos viendo referente a lo que íbamos a entregar en esta fase. Es la de actividades, tareas y recursos, en la cual pues es muy importante para el desarrollo del proyecto, ya que en esta fase es donde implementaremos todos los recursos que serán necesarios para poder aplicar en el desarrollo de la misma. ¿Y por qué la importancia de la fase? ¿Por qué la importancia de esta tabla en especial? Esa tabla en específico, como bien les comentaba, nos da la pauta de saber qué tanto es lo que vamos a ocupar, entre comillas, porque al final de todo esta parte es un estimado. Sin embargo, hay estudios más avanzados donde podemos definir concretamente ya la parte financiera o los montos exactos que vamos a estar ocupando para realizar el proyecto. Ahora, como comentaba, voy a retomar un poco de la información que estuvimos viendo la sesión pasada. Hola, buenas noches, Clarisol. ¿Y para qué? Bueno, primeramente me voy a pasar a lo que es a la plataforma, porque sí quiero que vean esta parte de el qué hacer. Anteriormente les proporcioné en lo que es la pizarra de sesiones, el material de apoyo que estuve trabajando y lo que estuve presentando para que puedan visualizar o puedan darse una idea de qué tienen que realizar. En lo que es la actividad integradora que tenemos en el sistema, podemos ver que nos ofrece la plataforma esta tabla. Esa tabla es la que nosotros vamos a ocupar. O sea, literalmente lo que vamos a hacer es editar esa tabla, volver a utilizarla solamente nada más poniendo nuestra información del proyecto, descargarla dentro de. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Que tenemos que aplicar, como dice aquí, las fases, que son actividades previas, todo lo que se va a hacer antes del desarrollo del proyecto, las actividades de desarrollo, lo que se va a realizar durante el proyecto, ¿sí? Y las actividades de concreción, lo que se va a realizar al final o cuando se va a presentar el proyecto. Ahora, la importancia de esto radica en que ustedes puedan emplear, así como está, actividades, actividad 1, actividad 2. Por ejemplo, actividad 1, realizar una investigación de un mercado. O sea, actividad 1, o sea, la nomenclatura, cómo poder diferenciarla a una actividad, a una tarea. Entonces, si sé que esta actividad y mi subtarea es tarea 1.1, así la van a ir delimitando, tarea 1.1, 1.2, dependiendo de las tareas que ustedes utilicen, tarea 2.1, 2.2, porque es la actividad 2 y así consecutivamente. Ahora, otro de los puntos muy importantes era el uso de los recursos para esta tabla o para su proyecto. Cada recurso que se emplea dentro de esta fase son muy importantes, por lo que a su vez no se debe de hacer alusión de que se cuenta con algo. Retomo este punto porque ya han subido trabajos a la plataforma que tienen la oportunidad todavía de corregir lo que vamos a tomar el día de hoy de nuevo. ¿Por qué? Porque he visto trabajos donde el recurso material no está acorde a los recursos financieros. O sea, me emplean, por ejemplo, que requieren de una computadora y en el recurso financiero me ponen 450 pesos. Entonces, visionariamente, si usted, viéndolo de esa manera, no es accesible, no se puede comprar con el recurso monetario lo que ustedes están estableciendo como recurso material. Tanto los recursos materiales como los recursos tecnológicos como los recursos humanos requieren de un recurso financiero. Bien hacíamos el comentario los espacios anteriores, es
Si, por ejemplo, yo pongo computadora, yo pongo teléfono celular, impresora, pongo escáner, pongo una cámara de video, todo lo material que yo quiera utilizar para mi proyecto, allá en el recurso tecnológico, acceso a internet, acceso a programas, y en el recurso humano, ¿sí? Acá ponen una persona con nociones del comercio para que pueda identificar información relevante. ¿Sí? Aquí yo les sugerí que no utilicen una persona. ¿Sí? Esta parte de aquí todavía no se ha corregido, de hecho se ha mandado ya lo que es la parte de los estatutos para que modifiquen esta tabla, dado que en la columna de recursos humanos está enfocada a la descripción de puestos. ¿Por qué? Porque dentro de la fase de división del trabajo, ustedes ya se les facilita delimitar qué es un perfil de puesto. Entonces ustedes ya visionariamente ya saben que necesitaban de un administrador, de un contador, de colaboradores. Entonces, todos esos puestos, ya solamente lo que tienen que hacer es describirlos. ¿Cómo? Por ejemplo, un contador de 18 a 25 años, con 2 años de experiencia nóminas, por ejemplo, porque esa persona la voy a utilizar para los pagos de mis empleados, de mi recurso humano. Entonces, que tenga la experiencia de eso y que sea una persona proactiva, que tenga tolerancia a la frustración, porque a lo mejor tengan horarios extenuantes o que va a trabajar de un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o va a ser un horario flexible, puede ser que trabaje media parte de la mañana, media parte de la tarde. O sea, todo eso es lo que ustedes tienen que promover para saber qué es lo que realmente requieren ustedes de esa persona, ¿no? Entonces, el no emplear no aplica, ¿sí? Es muy importante, no aplica, ¿sí? Por ejemplo, he visto que ponen en recursos el NA, ¿sí? O yo cuento con el recurso, o en el recurso humano utilizan la palabra yo, ¿sí? Dentro del recurso humano no puede existir la palabra yo. Es muy importante no utilizarla, no emplearla. Como les comentaba, la función es saber qué persona es la que va a ocupar ese puesto. O sea, por ejemplo, el líder de proyecto, el responsable de proyecto, el gerente general, el director general, como ustedes lo quieran nombrar, ¿sí? Ok, si por ejemplo, a ver, déjame ver, es María. María Guadalupe, si por ejemplo ya incluiste el costo de la computadora y el celular, no es necesario volver a hacerlo. De hecho, yo lo que hago es revisar punto por punto. Pero, ¿qué sucede si por ejemplo la computadora me la ponen dentro de la segunda fase? Si por ejemplo la computadora la ponen desde la fase uno, entonces ya hago ilusión de que realmente la computadora ya está ahí. Si me la ponen en segunda fase, pueden poner ahí el costo total de la computadora que van a ocupar. Si en dado caso no quieren estimar el costo, porque dicen, no sé realmente qué vaya yo a ocupar, pueden poner nada más efectivo, dinero, ¿sí? Recursos monetarios. O sea, con eso yo ya sé que el recurso monetario que ustedes van a emplear es para la compra de materiales, para compra de recursos tecnológicos, para la compra, para el pago de recursos humanos. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, ustedes ponen en lo que es la parte de recursos financieros, honorarios? Aquí ya me estoy haciendo la idea, aquí como está en el ejemplo de la plataforma, honorarios para quien realice la tarea, ¿sí? Pero eso solo está enfocado, es un ejemplo, está enfocado a la persona, al recurso humano, pero no está enfocado a la parte de lo que yo requiero como recurso material. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso ya para contemplar todos los tres rubros? Efectivo, dinero o recursos monetarios. Ahora, si un proyecto, como acabo de leer, está basado en lo que es, ay, perdón, déjame ver si puedo, aquí está. A ver quién fue. Sandra Sánchez. Si mi proyecto es todo a base de apoyos y voluntarios, aún así el recurso financiero es necesario. Un proyecto no puede sobrevivir sin recurso financiero. Aún así sea de apoyos y voluntarios, tú tienes que ocupar la denominación dinero, efectivo o recursos monetarios. Dentro de recursos monetarios entraría todo lo que serían donaciones, todo lo que tú recabarías, porque al final de todo, ¿cómo tendrías los materiales? Si, por ejemplo, tú vas a decir, me van a donar papel, pero la persona que te dona el papel tiene que hacer un gasto. O sea, tú no puedes saber el gasto. Tienes que hacer que dentro del recurso financiero esté empleado
la palabra efectivo, dinero, porque el recurso financiero es dinero, es liquidez. Y si dentro de la tabla no existe liquidez, automáticamente el proyecto no es viable, aún así sea un proyecto que digas ya estaba bien planteado, pero si tú no tienes un recurso financiero, hay que analizar la parte de que si tú lo presentas, cualquier inversionista te diría, no te lo compro. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo vas a pagar? Es que me van a donar y si no te donan, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, si no recibes los donativos, ¿cómo le vas a hacer? Necesitas tener una caja chica, necesitas tener dinero, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, prever todos aquellos problemas que puedan suceder. Por eso es muy importante el uso de cada recurso. Adam Smith nos exponía y les comentaba la sesión pasada que el recurso más importante para él era el recurso humano. Viene Henry Fayol y en su análisis determina que todos los recursos para él son importantes porque trabajan de la mano. Sin uno no trabajaría el otro. O sea, funcionalmente todos tienen un peso dentro de la realización de un proyecto. No puede sobrevivir un proyecto sin el recurso material, sin un recurso tecnológico, sin un recurso financiero, porque toda empresa, todo proyecto se mueve a base de dinero, ya sea es entrada de flujos y efectivos. Acá hay gastos y costos. O sea, yo pago un servicio, por ejemplo, si supongamos que ustedes tienen que realizar por ejemplo, como un trabajo de colaboración que reúnen a vecinos, tienes que comprar, por ejemplo, refrescos o comprarles galletas o comprarles algún aperitivo para que puedan ayudarte, es un gasto. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Si vamos a suponer que uno se hace la idea de decir, no, pues voy a esperar que me den las donaciones o que me den apoyos o que alguien traiga galletas o alguien, otro traiga refrescos, entonces ya no se vuelve un proyecto, se vuelve una colaboración. Entonces, se deja el dominio o la palabra denominación proyecto porque un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un fin. Por eso la importancia del uso de los recursos. De igual forma, aquí podemos ver que nos dice elabora un diagrama de flujo del proceso de una de las fases. De esto cuando nos expone, y les comentaba que es muy importante que me proporcionen de qué fase lo están realizando para que yo pueda lo que es visualizar o analizar la información que tienen dentro de la tabla con el diagrama de flujo que me están presentando para ver las dos vertientes que ustedes me presentan, el camino del sí y el camino del no, porque hemos de saber que un diagrama de flujo está compuesto por diferentes figuras geométricas y las líneas de conexión o lo que se le diría las líneas de comunicación para saber hacia dónde se dirigen. Entonces, el rombo o romboide es la toma de decisiones. De hecho, dentro de lo que es el material de apoyo, les puse una tablita para que ustedes puedan visualizar cuáles son los elementos que se utilizan dentro de un diagrama de flujo. Y adicional de esto, nos solicitan lo que es la grabación de un video de entre 3 y 5 minutos. De igual forma, es muy importante que ustedes utilicen los recursos que la plataforma les está solicitando. Si es un video, tiene que ser con extensión .mp4. Porque si ustedes envían .mp3, que es un audio, automáticamente aquí ya no se cumplió con el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado de esta actividad es que ustedes puedan emplear el recurso de video y que empleen su creatividad. Por ejemplo, aquí les dice sugerencia. Antes de grabar el video, elabora un guión en el que escribas lo que dirás sobre las preguntas que se te presentan. De preferencia, prepara algún recurso que apoye tu voz durante el video. ¿Esto con qué fin? De que, por ejemplo, si ustedes quieren emplear una presentación que hagan en PowerPoint o quieren emplear parte de su fase de lo que es la fase 1, donde presentamos objetivo general, objetivos específicos y metas, y el nombre o el título del proyecto, esto les va a ser un material de apoyo para que ustedes digan por qué la importancia, porque al final de todo, lo que se quiere saber es de qué se trata el proyecto. De igual manera, cuando compartan su información dentro de la plataforma, si como sugerencia, si es posible, le pueden poner título dentro de la hoja esa de Word, de PowerPoint, de lo que utilicen de Canva, Prezi, de su creatividad, que me pongan el título de su proyecto para que yo sepa su nombre, porque ese nombre que ustedes lo van a titular es el mismo que van a utilizar para su semana 4, que es donde vamos a realizar el diseño web, y eso es muy importante. Como les comentaba, el que su título sea detonador, esto ayudará a que realmente las personas digan, wow,
O sea, de esto se trata su proyecto, ¿sí? Escasez de agua y tú cuidas el agua. Oh, o sea, ¿qué hice? Ya hice reflexionar a la gente de pensar si realmente están cuidando el agua, ¿sí? Es hacerlos pensar, hacerlos ver. Entonces, subir el documento y utilizar la nomenclatura que les proporciona. Eso igual es muy importante, que se utilice la nomenclatura que les proporciona el sistema. Permítame un segundito. Es muy importante que suban con la nomenclatura que les solicita el sistema. De igual forma, verificar que igual su audio esté correcto, que no se escuche muy bajo, o si tienen algún problema, ya sea de salud, por favor, háganmelo saber para que yo no les ponga como retroalimentación los cuidados de voz, que a lo mejor habla muy bajo. Entonces, yo de antemano ya sé que alguno de ustedes tiene un problema y eso lo hago a un lado y me pongo a escuchar correctamente y digo, bueno, ya no se los pondero como negativo y les bajo puntos. Retomando un poco de la información que nos proporciona la plataforma, nos plantea 3 preguntas muy importantes. ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? Esta pregunta que nos hace el inciso A es referente a los recursos materiales, a los recursos tecnológicos, a los recursos financieros o a los recursos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Para ustedes, ¿qué recurso es el más importante que utilizarán dentro de su proyecto? Pueden ser los 4, pueden ser que ustedes digan, para mí todos los recursos son importantes, válido. Si me dicen los recursos materiales, ¿por qué? ¿Por qué sus recursos materiales son importantes para ustedes? Los recursos tecnológicos, los recursos financieros, si dicen los recursos humanos, el por qué. Entonces, el inciso B, ¿por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas? Entonces, aquí ya es que ustedes nos expliquen el por qué consideran que el recurso que ustedes hayan empleado es el más idóneo o por qué lo consideran tan importante. Porque a lo mejor diga usted, pues si yo no tengo recursos humanos, realmente pues mi proyecto se viene para abajo, no tendría a quién exponerle mi problemática o con quién trabajar dentro de mi proyecto. Entonces, visualizar el por qué es importante para mí el recurso, eso es lo que yo tengo que exponer. ¿Y cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de las actividades? Aquí vamos a mencionar 2 ventajas de hacerlo. O sea, ¿cuáles son 2 ventajas que tenemos para realizar un diagrama de flujo? O sea, ¿cuál es mi utilidad? De decir, por ejemplo, esto me ayuda a hacer una mejor toma de decisiones y a la vez me proporciona las estrategias necesarias para saber qué camino tomar, el camino del sí o el camino del no. Porque sabemos que, por ejemplo, los 2 caminos tienen 2 vertientes, ambos van a llegar a la meta, pero por diferente ángulo, por diferente estructura, por diferente camino. Entonces, el tener el diagrama de flujo nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones para saber cómo nosotros llegaremos a. Ahora, regresando a la parte de la presentación, vamos a tomar un puntito también aquí muy importante que ya no lo pude ver con ustedes en la sesión pasada. Déjenme ver. Ok, aquí. Vamos. La importancia de la división del trabajo. La división del trabajo, dice, consiste en la participación de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o de un servicio, el cual se reparte entre un grupo de personas que sea determinado de acuerdo al proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Parte de los beneficios Nos vemos, Mari. que nos proporciona la división del trabajo es la Descansa. especialización de las divisiones. Entonces, esto nos permite, de hecho, poder delegar ciertas responsabilidades a las personas idóneas que proporcionarán la mejor ayuda para poder cumplir con nuestra meta. Al final de todo, como les comentaba, de igual manera, un proyecto no puede fungir o no puede crecer si, por ejemplo, yo tengo toda la responsabilidad del proyecto. Tenemos que aprender a delegar responsabilidades. Un proyecto nace por una idea. Esa idea lo que nos hace es crecer la información, pero va a llegar un punto que nos vamos a saturar tanto de la información que lo que vamos a requerir es
otras personas para que nos puedan apoyar y podamos continuar con el proceso del proyecto. Una desventaja es la pérdida del interés. Esto lo tomábamos en la sesión pasada y les comentaba por qué es un problema dividir un trabajo, o cuando ustedes trabajan dentro de una empresa, llega un punto que a lo mejor dicen, ya me aburrí de mi trabajo. Entonces te pones a pensar el por qué. ¿Por qué me he aburrido de mi trabajo? ¿Por qué siempre hago lo mismo? Se vuelve tan monótono que yo ya sé que tengo que llegar, encender mi computadora, sentarme, a lo mejor voy a tomar mi desayuno en un momentito, espero que llegue algún cliente, y empiezo a trabajarlo, ¿no? Y empiezo a hacer, ya cuando llega el momento, ya hasta me sé las claves y estoy trabajándolo rápidamente, me sé las claves de las cosas y trabajo. Y cuando de repente digo, ya sé lo mismo, y sé que diario va a ser tan consecutivo. Entonces, parte de una de las ventajas es que el trabajador, al realizar continuamente, como les comentaba, las mismas actividades, suele aburrirse perdiendo el interés. Adicional de esto, viene lo que es la simplificación del trabajo. Al reducirse el campo en el que el trabajador se desempeña, por lo tanto, los viejos trabajadores pueden ser reemplazados por nuevos. Lamentablemente, esa situación la vivimos mucho aquí en México. Sabemos que muchas de las empresas, cuando llegan a ciertas edades, hacen a un lado al recurso humano y lo cambian por uno más nuevo, pensando de que a lo mejor el más nuevo tiene más energía, tiene mejores ideas, tiene mejores conocimientos, cuando sabemos que una persona que ya ha estado dentro del campo y que dentro de una organización, dentro de un proyecto, y ya sabe, ya se empapó de toda la información, es más útil, o tal vez, o sea, mucho más útil que una persona nueva. Por eso hacerlas a un lado también requeriría o emplearía un menor esfuerzo, porque a la otra persona tendrían que volver a capacitarla. Y viene lo que es la parte de la invención de máquinas. Un arma de doble filo, puesto que las máquinas pueden reemplazar fácilmente el trabajo de los obreros, llevando a la simplificación del trabajo. Esto sucede en grandes industrias donde es mucha producción, industrias de producción, Bimbo, Coca-Cola, donde las maquinarias hacen el mayor trabajo del hombre, pero parte de la ventaja que tenemos, como les comentaba, como ser humano, es que las máquinas también requieren de una supervisión de un ser humano, porque también las máquinas no podrían hacer el trabajo de nosotros. Entonces, a la vez es una ventaja y una desventaja. Vamos a ver este pequeño video, que son las 5C del trabajo en equipo. ¿Sabías que para promover el trabajo en equipo, los expertos hablan de 5 claves? Complementariedad. El equipo está formado por personas de diferentes disciplinas. Cada uno es especialista en un área. Es una experiencia enriquecedora porque todos aportan valor de forma heterogénea. Coordinación. El grupo de trabajo está organizado y liderado por un responsable útil. Este se encargará de distribuir las tareas y de crear un calendario de trabajo con los procesos y las metas que hay que lograr. Todos aportan su punto de vista, pero el líder toma las decisiones. Comunicación. Todos los miembros deben opinar libremente. Es una vía de comunicación entre todos los miembros, no solo entre el líder y cada uno de los trabajadores. El trabajo en equipo es una cadena en la que todas las piezas han de funcionar de forma correcta.
Si una falla, puede afectar el trabajo de todo el grupo. Confianza. Todos los trabajadores confían en el desempeño de sus compañeros. Se deja a un lado el lucimiento personal para anteponer el resultado final, que será un éxito grupal, nunca individual. Compromiso. Parte de la base de que todos aportarán lo mejor de sí mismos. Solo así podrán integrarse en el grupo, funcionar como un solo ente y obtener el mejor resultado. Ok, de aquí, de estas 5C, ¿quién de ustedes considera o cuál de ustedes consideran que es la más importante? ¿O consideran que las 5? A su juicio, ¿cuál considerarían ustedes que sería la más ¿Puedo importante? participar? Adelante, adelante. Yo creo que el coordinador definitivamente. La Porque, coordinación. sí, la coordinación, porque la coordinación o el coordinador es el que va a promover que todo el grupo tenga sus tareas, es el que va a definir las actividades para que todos puedan trabajar homogéneamente. Gracias por tu aportación. ¿Alguien más que desee participar? Ok, aquí en el chat nos comentan, María, el compromiso. Aunque el compromiso está dentro de lo que es la confianza, la comunicación y confianza es correcto. De hecho, dentro de uno de los autores nos menciona que dentro de las 5C, uno de los elementos más importantes efectivamente es la comunicación. Dentro de cualquier organización, empresa, proyecto, si no hay una buena comunicación, todo tiende a decaer. Principalmente el cómo te diriges, el cómo te relacionas, el cómo das instrucciones, el cómo mantienes la información clara y notoria, es lo que nos ayuda a precisamente a complementar nuestros trabajos, los que nos ayuda a coordinar lo que es parte del proyecto y a generar una confianza. Ahora, otros autores nos mencionan que todos los 5 elementos, perdón, son esenciales dentro de las 5C de un proyecto. Vamos a ver. Ok, de aquí me voy a saltar para que puedan ver esta parte igual. Buenas noches, Carlos. Este. Ok, ¿alguien tiene una noción de qué es lo que voy a presentarles ahorita? Esta imagen, ¿la han visto en algún momento? ¿Un organigrama? ¿Alguien tiene la idea de para qué nos sirve? Yo creo. Adelante. Un organigrama, pues precisamente nos da la jerarquía, el orden de un lugar. Bueno, yo me refiero ahorita, ¿verdad? Como siempre, a la Sí. educación.
En mi organigrama, en la dirección, está primero el director, pero a su vez salen todos estos indicadores, quiénes son los que colaboran con él. Están los docentes, están el servicio del colegio, los profesores de apoyo, y así bajando hasta las personas que colaboran o apoyan a cada uno de los grupos. En efecto, muchísimas gracias. Es muy correcta tu participación. Vamos a ver qué nos mencionan en el chat. Para organizar mejor las ideas y planteamientos, el organigrama es para conocer el orden en que se trabaja, las actividades más a detalle, para tener organizada la empresa por diferentes rangos. Efectivamente, Malvina. Vamos a desconectarnos de esta parte porque ya se acabaron los primeros 30 minutos y nos volvemos a reconectar y les comento del organigrama.